Buenos días tengan todos. Hoy es 2 del mes 8 del 2019. Esta pequeña plática de hoy es una vez más recalcando la exigencia de Dios, su obra, porque hay que andar en la obra de Dios, no en obras particulares, no en obras de evangelio creadas ni nada de eso, sino en la obra de Dios. Y tenemos la obra de Dios en la cual debemos estar todos, si no, no hay salvación para nadie. Porque es así, mirando a través de los versos y eso, ayudándome ustedes a que yo pueda entender también, puesto que esto yo lo pongo de una manera y a lo mejor ustedes lo van a entender también de esa misma manera. Pero es que es así, eso no tiene cambio. Así que vamos a buscar lo que es el acuerdo de Dios, que es su pacto, que son promesas de Dios, que es tanto para Israel como para los gentiles. ¿Por qué? Porque así está expresado en las Escrituras y yo lo he podido registrar, no en libros de o en palabras de griego, ni romano, ni ruso, ni chino, sino en la palabra hebrea, en la Torá, en los Nevi'im y los Ketuvim, en los profetas y los escritos de personajes de la Biblia, como quien escribió los Salmos, los Proverbios, Esther, bueno, personas de la Biblia que no son profetas, pero son escritos sagrados también, y pertenecen a Dios. Pero que las personas han hecho muchas cosas y han dicho muchas cosas, muchos evangelios aparte, particular, y eso no está bien así. Aquí, en número 15, capítulo 15, versos 15 y 16, está hablando una unidad de Dios, de la obra de Dios, que debemos participar todo el mundo. Vayan cogiendo detalles, porque esto es buenísimo, pero bueno, si no, por favor, se los va a llevar el vendaval. Un vendaval sin rumbo. Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora, estatuto que será perpetuo por vuestras edades. Como vosotros, así será el peregrino delante de Dios. Una misma ley y un mismo derecho tendréis vosotros y el peregrino que con vosotros mora. Ese acuerdo lo tomó el Señor con su siervo Moisés para que el pueblo se lo aplicare, para que el pueblo lo tenga entendido, lo que el camino de Dios que lo trazó desde antiguo. Y este es el que debemos seguir, no hacer otras cosas que no están dictadas por el Señor y los profetas a través, y a Mashiach igual profeta, y que la palabra de Dios siempre se ha constituido así de esa forma, para todos igual, no hay diferencia. Dios no hace excepción. Pues si Dios no hace excepción, porque la humanidad la hace, porque uno cree que el evangelio que está predicado por los adventistas está bien para ellos, por los bautistas está bien para ellos, pero eso no es una cuestión verdadera. Los pentecostales predican para ellos un evangelio a su manera, a su modo, y piensan que Dios va a aceptar cualquiera que vulgarmente puedo decir que ripian la palabra de Dios, escogiendo una porción de ella por aquí y otros por allá, y así se van constituyendo cada cual por su camino, como dice la profecía. Como ovejas se apartaron por su camino. Vamos a leer también Deuteronomio 29, del 11 al 15. Vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campo, desde el que corta tu leña hasta el que saca tus aguas,
para que entres en el pacto de Dios tu Dios y en su juramento, que Dios tu Dios acuerda hoy contigo, para confirmarte hoy por su pueblo, y que Él te sea a ti por Dios, de la manera que Él te ha dicho, y como Él juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y no con vosotros solos acuerdo yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con vosotros delante de Dios vuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros. Aquí estamos viendo claramente que no es solamente con vosotros, con los israelitas, sino con los que estaban allí presentes también, los que servirían de aguadores y de leñadores, que eran muchos que salieron junto con los mismos israelitas, y para poder participar de las ordenanzas de Dios no era diferente, que no había que hacer alguna diferencia, que había que tratarlos igual. Ese es el acuerdo de Dios, no hay otro. Pero ¿qué pasa? Que las personas se han empecinado en llevar las cosas diferentemente. Ese es su problema. Es un problema grave. Y eso no debe ser, porque todos somos iguales delante de Dios. Y por eso es que Dios habla así, de esa forma. Que el peregrino, el extranjero, los que trabajan en Israel y están de acuerdo, tienen que ser también del pacto. Tienen que recibir los pactos. No reciben la promesa de la tierra, puesto que si son rusos, si son americanos, si son de cualquier país que sea, tienen la ciudadanía espiritual de Israel, pero tienen la ciudadanía de otros países también. Pero la doctrina en lo que se refiere al Señor, el pacto, ese tiene que ser vital, sin problema, llevado unísonamente. Todos tenemos que llevar, porque eso lo acordó el Señor para que fuera su pueblo, y ahí es lo que hay que hacer, no hay que hacer otra cosa. Y vamos a ver si es así, como dice allí, que no solamente para lo que estaba ahí en ese momento, que por ejemplo la circuncisión, que es un mandamiento de Dios, no es solamente para Abraham, ¿no? Y la simiente de él después, sino para todos los que estaban allí también, todos los siervos de Abraham. Ustedes saben que Abraham salió a la guerra con 300 hombres, siervos de él. No eran judíos, no eran eso nada, eran siervos de él. Y entonces, de los que él había comprado. Abraham era rico. Y eso lo compraba a Siria y a Egipto y el que sea. El que hacía esclavos, él los cogía. Y eso se quedaban liberados porque Abraham no era una persona mala. Y entonces resulta ser que en el momento que Dios da el pacto de la circuncisión, esa es su ordenanza. Eso es el acuerdo que hace con Abraham. Por medio de la fe de Abraham, Dios le da una ordenanza. Y dice que en él sería bendita todas las naciones. ¿Cómo no vamos a tener entonces la bendición de esa promesa? Oh, Dios. Bueno, la gente hasta ahora la están negando. La están negando y eso no les va a ser de provecho. Las cosas de Dios aprovechan cuando se cumplen. Cuando se cumplen, todas aprovechan. Y porque seremos entonces rescatados por la obediencia. Vamos a leer entonces en San Juan 3. San Juan 3:16, que es esta continuación de este acuerdo de Dios, de este pacto, tiene como de esta promesa de una misma existencia. Porque si los Estados Unidos creyeran y fueran del pacto de la tierra, no cabrían aquí en Israel, que es un país chiquitico. No cabría en Israel eso. Si los rusos creyeran en los chinos y tuvieran que ir todos para Israel, ¿dónde cabrían entonces? En territorio que fue prometido. Por eso la promesa no se dice de esa manera. La promesa de esta es de obediencia al pacto de la palabra que Dios estableció, que era para todos.
y que en la reina Esther muchos se convirtieron al judaísmo. Porque hay veces que las cosas están mal escritas, pero es porque ellos vieron las cosas que eran en Israel, en los judíos, y se convirtieron, muchos pueblos se convirtieron en aquella época. Entonces, vamos a dejar la cuestión esa de que si es en Pablo, el predicador de los gentiles. No. La palabra de Dios es la predicadora a los gentiles también. Señores, por favor, busquen la salvación, haciendo obediencia a la verdad y a la justicia, por favor. San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que a Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ajá. Voy a hacer una comparación de qué es lo que hay que creerle a Mashiach. Porque hay veces que hay felonías en el camino, que las predican la gente y no está bien claro eso. No hay justicia, no se ve la unidad constructiva de la obra de Dios en la cristiandad de hoy en día. No se ve, y hay que buscar la manera de entender para obtener la salvación. Para verdaderamente tener la salvación, si a Mashiach quita el pecado, ¿cómo hay que ser entonces pecadores? No, viene a quitarlo. Por eso es la propiciación de por nuestro pecado, para que nosotros conozcamos que la ley está ahí para que miremos y no hagamos nada contra lo que la ley dice. Señor, ¿hasta cuándo van a estar desconociendo la obra de Dios? Vamos a ver una cuestión que hay aquí entre una cosa y otra que no está bien. Dice Filipenses 2:6. Busca Filipenses 2:6 ahí. El cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Así que no tuvo por usurpación ser igual a Dios. ¿Hay algo que se puede igualar a Dios? Nada hay que se pueda igualar a Dios. Nada, absolutamente. Ni a Mashiach ni el Espíritu Santo no se puede igualar a Dios. Nada. Porque a Mashiach mismo dice que él mandaría el Consolador, porque él es el ministro de Dios y puede administrar al Espíritu Santo. Y él os enseñará todas las cosas, que les recordará todas las cosas que yo os he dicho. Entonces, no es el Espíritu Santo Dios tampoco. Hay mucha felonía de esa llamada Iglesia Católica que bastante que le van a pagar a Dios, en perjuicio, en el juicio, por causa de desobediencia y hacer las cosas mal. Dios no, como he dicho vulgarmente, Dios no va a tragar eso. Así que ya, por lo tanto, vamos a ver lo que dice San Juan. San Juan 14:28. Eso de ser igual a Dios, eso es una felonía, eso no está bien. Por favor, escúchenme esta voz. Y te imploro, Padre Santo, que muchos puedan oír, para que algunos se salven. Gloria a Dios. Habéis oído como yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amaseis, ciertamente os gozaríais, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Amén. ¿Dónde está la igualdad? ¿Dónde se anoda? ¿Dónde es donde él no tiene por usurpación ser igual a Dios? ¿De dónde? Hay algo mal escrito ahí, hay una cosa irrazonable ahí, no hay razón. De hecho, yo creo que el que hable, cualquiera que hable, si va contra la disposición de Dios desde el principio, está frito, está mal. Y creyendo que va a haber la gloria, va a estar bastante lejos de él, porque está lejos de su corazón en la obediencia a Dios. Vamos a continuar de que el pueblo de Dios, a ver, si el pueblo de Dios
es diferente al descendiente de Abraham, al israelita, al extranjero. al extranjero. No, al extranjero no, al israelita. Si el pueblo de Dios no es extranjero también, el gentil. Vamos a leer Efesios 2, 10, 12 y 19, pero vamos a leer el 2:10 primero. Efesios Sí, 2, verso 10. 10. Porque somos hechura suya, criados en el Mashiach, en el Mesías, para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. ¿Quién preparó las obras? No por obra, para que nadie se gloríe, nadie se puede jactar con obras como hasta ahora se están jactando, con esas contraposiciones que hay de iglesia. Unos son adventistas que creen que están guardando la ley. Bueno, yo sé que no la están guardando nada, porque mientras falten a un punto de la ley, se lo he dicho muchas veces, Dios los va a hacer hecho culpados de todos los puntos de la ley. Cada mandamiento es un punto. Cada mandamiento de Dios es un punto. Y yo les he dicho a ustedes que todo lo que sale de la boca de Dios tiene que cumplir el propósito para aquel cual Dios lo ha enviado. Entonces, ¿cómo es que no se va a cumplir? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Bueno, el enemigo que está metido por el medio es lo único. Así que somos criados en él. El 12, ¿no es? Que en aquel tiempo estabais sin Mashiach, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Qué Dios puede tener la persona cuando están alejados de los pactos de Dios? No pueden tener ningún Dios. Ahora, cuando están en los pactos de Dios, en esa promesa que le vengo diciendo yo, que Dios dio igualdad. Dios dio igualdad para todos. Porque muchas veces yo le he dicho a ustedes que es bueno ofrendar para Israel. Porque hay mucha gente adinerada y ofrendando para Israel mantiene el Estado mucho mejor. Y con eso se está haciendo la obra de Dios. Amén. Porque Dios lo escogió. Y hay que alegrarse en eso. Que Dios lo escogió a Israel. Sin embargo, no se ha hecho la obra bien, pero se debe uno confiar en eso. Es decir, perdona a tu hermano. Así de sencillo. Así que si somos del pacto, estamos siendo ciudadanos. Lee el verso 19. Eso está hablándolo Pablo, esto es claro. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios. Amén. Ciudadanos y domésticos. Entonces, por lo tanto, somos ciudadanos de Israel espiritualmente, cada cual, en cualquier idioma, en cualquier nación de que sea, siendo un verdadero mesiánico del Mesías, como dice mesiánico del Mesías. Eso no está feo. De la Machía, del ungido. No está feo decir untado, que significa Cristo. Eso no está, eso más o menos se puede entender, eso no, más o menos, porque el ungido es un untado también. Se le unta el aceite y a Aarón se le untó que derramaban el aceite que sobre la barba de Aarón. Una belleza de las cosas de Dios. Y hecho así, muchos lo ven así como una cosa bella, pero hay que ir a la práctica. No podemos dejarle eso, tenemos que estar en el acuerdo ese que Dios hizo. Amén.
Es un acuerdo para todos, porque Dios amó al mundo. Que Él envía al Hijo. ¿Para qué? Para que Él sirva y cubra el pecado por medio de su sangre. Ya no son los corderitos. Eso lo tenía Dios programado desde antes de los corderitos. Pero hasta que viniera Mashiach, iban a estar los corderitos supliendo esa necesidad. Y al venir Mashiach ya queda ahí. Pero como muchos necios dicen, ya no tenemos que guardar la ley. A Mashiach, sí, a Mashiach murió por nosotros. Pero la ley hay que guardarla, porque es la obra de Dios. Si usted no se concibe, si usted no concibe el pacto de Dios, entonces ¿cómo usted va a ser salvado? La sangre no lo puede salvar. Si usted le huye al pacto de Dios, la sangre no lo puede salvar. Porque es igual que le dijo Pablo allí al judío, en Romanos 2:25. Si acaso él con la circuncisión, la circuncisión aprovecha, sí, pero si el judío tiene la circuncisión, pero si no obedece la ley, no está en el pacto tampoco. Pero si el gentil cumple con la ley, entonces está en el pacto. Pero no una ley de como la han escogido. No. La han escogido a muchas maneras. Yo conozco a esa profetisa que dice Ellen de White, de los adventistas, que ella dijo que había que guardar la ley, había que guardar los mandamientos. Y ellos se desvían por otro punto. Es de la iglesia gedeonista. Ese otro nombre que se dieron. Que él era pentecostal y se cambia se hace la iglesia gedeonista. ¿Y pero qué es lo que le dice el Espíritu Santo a él? Que había que guardar los mandamientos. ¿Y qué hace la iglesia? Desviar mandamientos de ella. ¿Podrá ser salva la iglesia esa? Tampoco. Si no se pone de acuerdo con el pacto del Señor, con ese acuerdo que Dios hizo, no habrá salvación. Este es el mensaje que Dios me dio a mí por el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, yo lo predico. Hay que estar de acuerdo con ese acuerdo. Si no, no hay nada para nadie. ¿Qué dice Primera de San Juan 3:4? Cualquiera que hace pecado, traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Vea, a Mashiach vino, somos pecadores. ¡Pam! Hay un freno, la sangre de Mashiach. Amén. Gloria a Dios. Pero acuérdense que el Señor dice, vete y no peques más. ¿Se acuerdan de esa frase? Póngala en su mente. Vete y no peques más. Tienes que mantenerte en qué cosa? ¿En la transgresión de la ley o mantenerte en la ley? Por eso que por la ley, dice Pablo, el conocimiento del pecado. Y Él da gracia porque nos reconoce el pecado y por la sangre de Mashiach somos expiados. Gloria a Dios. Pero eso quiere decir que no hay que cumplir la ley. Eso es una felonía. Eso no es cierto. Entonces es que debemos cumplir la ley. Porque la transgresión de la ley es el pecado. Y Él vino a quitar esa transgresión. No a quitar la ley, a quitar la transgresión de la ley. El pecado que es la transgresión de la ley. Yo sé que estas epístolas de Pablo y estos epístolas de San Juan, muchos las tienen mal, las tienen torcidas. Así lo dijo Pedro. Tuercen las escrituras de Pablo, como también las otras demás para perdición de sí mismo. Eso mismo digo yo. Que dijo Pablo, dijo Pedro.
están equivocados. Ahora, porque Pablo dice la circuncisión nada es y la circuncisión nada es, si no es la obediencia de Dios, entonces ¿qué te está diciendo? La gente no cogen, no cogen esa onda. Porque si no fuera nada la circuncisión, Dios no la hubiera puesto. Porque Dios puso una cosa que no es nada. Hay que tener conciencia y saber lo que se escoge. O hace lo que Dios quiere, o si no lo hace, te pierdes. Así tenga la iglesia que tenga, y estés coronado de oro, y tenga muchos bienes como esos que están predicando, que tienen jet, y tienen muchas cosas, y casas en todos los lugares, en muchos lugares del mundo. Tienen comodidades para ellos estar, iglesias buenas. Sí, pero todo es literal, no espiritual. Porque ni se cubren, no cumplen con lo establecido de Dios, no usan tal y no cumplen con lo que se dijo, con la palabra de Dios, con el pacto de Dios, con el acuerdo que Dios dio. Entonces vamos a buscar la manera de entender estas predicaciones que yo les estoy dando, porque mi interés no es ganar dinero, es ganar almas para el Señor. Amén. Que la gente se den cuenta de sus errores y se comuniquen con Dios. Como se lo vengo diciendo, los diezmos que tienen para darle a todos estos señores que se han enriquecido, cójanlos ustedes, sus humildes diezmitos, y vaya aumentándolo hasta que usted pueda pagarle a un cirujano la circuncisión. Y cumpla con ustedes, porque la cristiandad completa no está cumpliendo con Dios. Toda, desde la iglesia, la madre que es la católica, y todas las evangélicas protestantes, no están cumpliendo con Dios. Ni los adventistas, que se dicen que guardan la ley, ellos no guardan la ley. Ahí lo dice Santiago 2:10. Ajá. Santiago 2:10. Cada advertencia que hay por un apóstol, por un siervo del Señor, por un profeta, hay que poner atención. Si usted le falla en un punto a la ley, ¿qué te está diciendo? Él es el siervo autorizado de Dios, no esos que están con mucho favorecidos atrás de toda esa fortuna que tiene, robándole el dinero de los diezmos, porque eso es un robo sin decir robo. Un robo diciendo, no, esto es de Dios y esto es para Dios, y el que lo tiene es él, no Dios. Dios no necesita dinero ni nada de eso. Como no necesitaba carnero, ni sacrificio, ni bueyes, ni nada. Como lo dijo Dios, todo es de él y no necesita nada de eso. Entonces esas personas que se enriquecen sí lo necesitan. Pero más necesita usted estar en la verdad. Y esa gente los tienen envueltos en mentira, en transgresión. Sálvense, líbrense de la transgresión. Es como una súplica que le da humildemente a este siervo de Dios. No soy apóstol, ni siquiera me puedo nombrar discípulo. Soy uno que ha creído a Dios, sencillamente. Y quiere el Altísimo, en su misericordia, darles a entender estas cosas que les hablo en el nombre de Amashiach, el Cristo. Amén. Vamos a leer el San Juan. También, primera de Juan 3:5. Sí, el verso 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Ajá. Para quitar nuestros pecados. ¿Qué te está diciendo ahí el apóstol? Apareció para quitar el pecado, no la ley.
Porque si quita el pecado, usted ya no está haciendo transgresión de la ley. Aprendan la Biblia que yo le estoy dando al derecho, como ella es. Porque el mismo profeta dice, de revés, se convertirá aquel cuyo cual es el derecho. Amén. Yo le estoy dando la palabra derechamente, quitando todos los reveses esos que tienen todas esas iglesias. Quítenselo. En el nombre de Mashiach, amén. Amén. Gloria a Dios.